del enorme e inolvidable Osvaldo Soriano y de su también inolvidable Cuentos de los Años Felices, Caídas. Mi padre tuvo tantas caídas que al final no recordaba la primera. Lo vi despeñarse con una motoneta camino de Plaza Winkle y años más tarde se dio vuelta con el Gordini, cerca de Cañuelas. Mi madre me contó que una vez, cuando yo era muy chico, se cayó sin mayores daños de un poste de teléfonos y que, como era bastante distraído, solía tropezarse con los juguetes que yo dejaba tirados en el suelo. Una tarde de diciembre de 1960, alguien vino a avisarme que lo había atropellado un auto. Llegué sin aliento en una bicicleta prestada y lo encontré estirado en la calle. Estaba un poco despeinado, con los ojos abiertos y la cara muy blanca. Sobre el asfalto había un poco de sangre manchada por las huellas de unos zapatos. La gente se apartó para dejarme pasar y un tipo me dijo que ya estaba por venir la ambulancia. Alguien que le había puesto un pullover bajo la nuca me alcanzó los anteojos que se habían roto con la caída. Nadie hablaba y yo no sabía qué decir. Me arrodillé a su lado y le hablé al oído tratando de que la voz no me saliera muy asustada. Le pregunté si podía escucharme y alguna tontería más, pero no abrió la boca. Entonces fui a pedir que me ayudaran a llevarlo al hospital, pero me dijeron que no convenía moverlo porque debía estar muy estropeado. El paisano de sombrero negro que lo había atropellado estaba llorando dentro del coche y tampoco me hizo caso. Volví a sentarme en la vereda y le tomé una mano. Estaba fría y blanda como la panza de un pescado. No llevaba más que el anillo de casamiento y el omega con la correa de cuero. Me pregunté qué hacía allí en la otra punta del pueblo, cruzando la calle como un chico atolondrado. En esos días había cumplido los 50 y recién ahora me doy cuenta de que corría contra el tiempo. No había hecho nada que le sirviera a él y la única vez que salió en los diarios fue después del accidente, entre un cuatrero detenido en General Roca y un incendio en la usina de Arroyito. Con los primeros calores de aquel verano había tomado la decisión de abandonar obras sanitarias y montar un taller de tornería. Mi madre se oponía porque no creía en su suerte. Entonces me llamó a su escritorio para que le dijera con toda sinceridad si yo le veía futuro en los negocios. De verdad, visto como lo vi entonces, con el chaleco de lana gastado y el pantalón lustroso, no me animé a apostar por él. Me convidó un cigarrillo, dejó que le explicara un complicado asunto de polleras y ya pasada la medianoche, en voz muy baja, me explicó que estaba cansado de esperar, de correr de un desierto a otro mientras se le iban los años y se le arrugaban los cueros. Dijo no estar arrepentido de nada, pero se le leía la culpa en los ojos. ¿Culpa de qué? Nunca lo sabré. Aquella noche intentó darme otro de sus consejos, pero no servía para eso. Palabras más o menos me dijo, por mejor que uno se explique y justifique, nada cambia. Siempre se cometen los mismos errores. Una caída dibuja la próxima, y por eso creemos en un Dios, en alguien que haya aprendido a no quemarse 2 veces con la misma leche. Cosas así eran las que solía recitarme a la medianoche mientras limpiaba compases y tiralíneas frente al tablero de dibujo. Estamos leyendo Caídas, de Osvaldo Soriano. Le dije que no se calentara, que cualquiera hacía plata, si eso era lo único que se proponía, y que él estaba para otra cosa. Lo suyo era correr por ahí, andar a la deriva para no llegar a ninguna parte. A él y a mí nos daba lo mismo un lugar u otro, siempre que tuviera una estación y algunas leguas por delante. Ese día salimos a caminar por los andurriales, yo estornudando por el polen y él tosiendo su tabaco. Me hablaba de lo que haría cuando tuviera un taller con 6 tornos y no sé cuántas máquinas para fabricar herramientas. De a ratos lo situaba en Córdoba y después lo ponía en Mendoza para abastecer también a los chilenos. Sin darnos cuenta llegamos al río y de pronto se jactó de haber sido muy buen nadador en su juventud, allá en Campana. Señaló la isla bajo el puente y me desafió a ganarle a contracorriente. Cambié de conversación porque el Limay es profundo y temí que se ahogara. Yo tenía menos de 20 años y me parecía imposible que mi padre pudiera ganarme en algo. Insistió y puse como excusa una contractura del fútbol o algo parecido.
No me oyó o no quiso irme y empezó a quitarse la ropa ahí mismo, abajo de la luna, hasta que solo se quedó con unos ridículos calzoncillos celestes que le llegaban hasta las rodillas. Bravuconeaba, supongo. Tenía todo el pelo blanco, pero ahora estaba de nuevo en el delta junto a sus amigos y con toda la vida por delante. No sé qué pensé mientras lo miraba alejarse tirando brazadas. Creo que me daba pena verlo pelear contra su propia sombra. Me toreaba a mí, pero la bronca, como el agua, venía de lejos y nos mojaba a los dos. En un momento lo perdí de vista hasta que al rato me gritó desde la isla. Yo no quería seguirle el juego. Tampoco estaba seguro de animarme a atravesar el río. Le contesté que se dejara de joder, que volviera, y me senté a esperarlo. Calculé que no iba a tardar porque no podía estar mucho tiempo sin fumar. Pero también esa vez me equivoqué. Me pidió que escondiera su ropa y que me fuera a casa porque tenía ganas de dar un paseo por la isla. A 2 pasos había un muelle con botes, pero ninguno de los dos quería ridiculizarse. Llamé al barquero y le di la poca plata que tenía para que le alcanzara el paquete de cigarrillos e intentara traerlo de vuelta. Pero no volvió. Se quedó pitando en silencio en la otra orilla hasta que me cansé de su juego y me fui a dormir. Creo que fue ese episodio el que lo alejó por un tiempo de mí y del taller de tornería. La tarde en que lo encontré tirado en la calle temí que se muriera con la impresión de que yo lo había abandonado. La ambulancia tardó siglos en llegar y lo llevó a un hospital donde me dijeron que tenía el cráneo roto. Mi madre se quedaba a su lado durante la mañana y a la tarde iba yo. Cuando pudo mover los labios me dijo que se había gastado el aguinaldo completo en la primera cuota del torno y no se animaba a decírselo a mi madre. Era otro de sus juguetes tardíos, pero todavía no estaba seguro de poder disfrutarlo. ¿Me voy a morir?, me preguntó cuando se dio cuenta de que tenía una bolsa de hielo sobre la cabeza. Le dije que no, aunque no era seguro, y le pregunté dónde estaba su famoso torno. Llega de Buenos Aires en el tren de la semana que viene. Es una hermosura, no te imaginás, me contestó muy serio. Una enfermera había puesto las cosas que llevaba sobre la mesa de luz. El pañuelo, el encendedor, la billetera vacía, unas monedas y el folleto del torno que era italiano y parecía una nave espacial. ¿Te duele?, dije, y me senté cerca de la ventana a mirar a las chicas que atravesaban el jardín. Sí, desde hace mucho, murmuró. ¿Qué me pasó ahora? Le conté que lo había agarrado un auto y se había golpeado la cabeza contra el pavimento. Pareció sorprenderse, como si le dijera que se había caído de la calecita. ¿Y a tu madre qué le vamos a decir? Se refería al aguinaldo y a todo lo que otra vez no podríamos comprar. Cerró los ojos y se durmió. O tal vez en su confusión de huesos rotos y sesos desbaratados, pensaba en lo buena que hubiera sido su vida sin mi madre y sin mí. Me incliné para decirle al oído que no siempre se puede ganar, que a veces hay que saber quedarse de este lado de la orilla. Hizo una mueca de disgusto y entornó los párpados. Eso es de cobardes. Los ríos están para que uno los cruce. Como siempre, del infortunio sacaba alguna lección que lo disculpaba ante los demás. Después de hablar con el médico tuve miedo de que aquella fuera su última metáfora. A mi madre le dije que la plata del aguinaldo se la habían robado en la calle mientras estaba caído y que, de todos modos, para nosotros no habría fiestas ese fin de año. Antes de Navidad los trasladaron a casa, flaco y vendado como un faquir. Ocultaba el folleto del torno abajo de la almohada. No sé si mi madre se creyó el cuento del aguinaldo robado, pero en Nochebuena no tuvimos festejos ni palabras bonitas. Mi padre pasaba las horas inmóvil, con la mirada puesta en el techo. Un día me hizo una seña para que me inclinara a escucharlo. «Vendelo», susurró. «Cuando llegue, vendelo por lo que te den». Me pareció que contenía un lagrimón y le dije que no, que ahora estaba en medio de la corriente y tenía que nadar. Después de todo, eso era lo que había querido enseñarme. Hizo un gesto de alivio, me pasó un brazo alrededor del cuello y dijo: «Está bien, pero no te olvides de mandarme un bote con los cigarrillos». De Osvaldo Soriano, Caídas. Si me han escuchado en estos largos tiempos pandémicos y pospandémicos leer
Me habrán escuchado más de una vez leer a Soriano, y si me han escuchado por otros lados saben que Soriano es uno de mis autores favoritos. Sus novelas y sus relatos breves me encantan. Me parece que es de lo mejor de la segunda mitad del siglo XX argentino. Si no lo han leído, yo no me lo perdería. Yo le voy a decir no se lo pierdan, y en definitiva quién soy yo para decirle lo que tienen que hacer. Pero sí les puedo decir que yo no me lo perdería. Me gusta un montón de cosas de Soriano. Este cuento, fíjense cómo es. Cómo cifra un cuento dentro del otro. Arranca hablando no de una caída, sino de un accidente, porque en definitiva lo que le pasa al padre no es caerse, lo atropella un auto. Pero encripta dentro de esa historia otra historia, que es este desencuentro de los dos yendo hasta la orilla del río Limay, y el viejo desafiándolo y él negándose al desafío. A lo largo de todos estos cuentos es hermosa la relación que Soriano o el narrador plantean con esta figura de este padre. Y lo que me resulta más hermoso a mí es como esta idealización en chancletas que hace de ese personaje, porque es muy evidente que lo ama y es muy evidente que lo admira, y también es muy evidente que no hay de qué admirarlo, porque es un personaje fallido, chiquito, errático, frágil, débil, y al mismo tiempo todos los relatos destilan un amor precioso al respecto. A lo mejor en mi caso personal, yo creo que todos leemos a medias desde la empatía y a medias desde la diferenciación con los textos. O sea, nos metemos en ellos, pero los tensamos también. Digo, mi relación con mi papá es pura idealización. Mi papá era Superman. Y si te encontrás con algún texto mío hablando de mi viejo, es Superman. Este no es Superman. O sea, está el mismo amor, pero hay una cosa de ¿cómo decirlo? De notarlo pequeño, de notarlo fallido. A lo mejor porque el Soriano que recuerda no es un Soriano niño, sino es un Soriano adulto, que mira de otra manera a ese padre. Lo mire por donde lo mire, es hermoso. Vuelvo por un minuto más antes de dejarlos en libertad con la estructura. Se va ese pasado reciente donde hablan de que quiere poner una tornería, y vuelve a la historia del accidente, de que pagó la primera cuota y no va a poder hacer nada con ese sueño de dejar obras sanitarias y poner su tornería. No va a pasar. Por eso en la última escena le dice, vendelo por lo que te den. Es hermosa esa imagen de el tipo todo vendado, acostado en su cama, diciéndole al hijo, vendelo por lo que te den, y al hijo tratando de entusiasmarlo con los sueños que él sabe que de todos modos son fallidos.